Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos con la paz del Señor. Es bueno siempre reunirnos una vez más para tener estas pequeñas enseñanzas, estas pequeñas charlas, estas pequeñas guías que nos da la palabra de Dios, que en su contexto es una luz que quiere alumbrar nuestro caminar a quienes queremos seguir, estar y permanecer en este camino. Las 2 semanas anteriores hemos venido hablando respecto a, a la invitación que nos hace Cristo Jesús, diciéndonos, ven, vuélvete a mí, no te quedes con el problema, con el diagnóstico, acércate, yo tengo la solución, yo soy la solución. Y si no puedes volver, yo te voy a ver, yo voy por ti, yo te traigo, yo te cargo, yo quiero que vuelvas al redil. Y esta vez yo quiero mostrarle también otro aspecto dentro de esta misma invitación que Cristo Jesús nos hace, y que es necesario, es importante que nosotros tengamos en consideración. La palabra de Dios más de una vez nos deja ver de un aspecto que si no es bien entendido, que si no es bien comprendido, muchas de las veces puede ser inclusive mal interpretado, y es el hecho de que Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, es decir, de su palabra, que nos permitirá permanecer con esa salvación hasta cuando Cristo venga por todos los salvos que son los que conformamos su iglesia. Pero a pesar de que esa es la voluntad de Dios, Dios con su voluntad no va a atentar contra nuestra voluntad. Entonces, por un lado, Dios quiere que todos seamos salvos, pero la palabra de Dios, en todo su contexto, en la historia y en lo que anuncia inclusive de estos y de los futuros tiempos, también se demuestra que no todos van a proceder al arrepentimiento para todos obtener esta salvación. Es decir, por un lado, este perdón de pecados, ¿sí? Esta invitación a un nuevo camino que nos conduzca hacia la vida eterna, ¿sí? Entonces, por eso digo, hay que entender bien esto. La Biblia, por ejemplo, habla siempre de un pueblo y de un remanente. Entonces, ¿qué significa? Que hay mucha gente que es invitada a ser parte del pueblo de Dios, pero que es apenas un remanente el que se salva. Es un remanente, es un pequeño segmento de la humanidad que, entendiendo el plan de Dios y sabiendo lo que el deseo de Dios y la promesa de Dios, digo, es un segmento los que decidimos, permanecemos, perseveramos, y nos mantenemos o tratamos de mantenernos enfocados hacia dónde es que queremos ir en nuestra vida. Por eso digo, es necesario entender este contexto primero, a efecto de que la invitación no sea mal interpretada y decir que hay una predestinación de parte de Dios para que unos sean ya los que se salven y otros sean los que se pierdan. No, no existe esa predestinación. Existe esa posibilidad no como predestinación, sino más bien como un escogitamiento de nuestra voluntad. ¿Sí? Es decir, nuestro libre albedrío decidirá si le seguimos a Dios o no le seguimos a Dios, si seguimos su palabra o no seguimos su palabra, si es que queremos apuntarle a una vida eterna con ciertas implicaciones en la vida terrenal, que es temporal, o simplemente queremos creer, pensar, imaginar y desear que hay solo esta vida y que esta vida pues yo la vivo como quiera y después no hay nada al respecto, lo cual termina siendo muy injusto. Así que es necesario, digo, que tengamos claro este aspecto, porque esto implica que nosotros debemos ser dispuestos, debemos tener bien claro el panorama y aceptar hasta cierto punto, decirlo de este modo, las condiciones de la invitación, ¿sí? Y es por eso que Jesucristo, por ejemplo, cuando comenzó a anunciar su muerte y resurrección, en, en varios de los evangelios encontramos estas charlas que tenía principalmente con sus discípulos y que les decía, es necesario que estas cosas sucedan, esto va a pasar conmigo, pero ustedes tranquilos, no les voy a dejar solos, no les voy a desamparar, afírmense, afírmense, por favor, a efecto de que las circunstancias posteriores, sin la presencia física de Cristo, pero con la presencia de Dios, Espíritu Santo en nuestras vidas, no vayamos a distanciarnos, no vayamos a alejarnos, no vayamos a distraernos o no vayamos a ser confundidos, que es lo que sucede hoy en día. Sí, yo soy de las personas que sigo mucho las noticias cristianas, entre comillas. ¿Y por qué pongo entre comillas? Porque son las noticias que los cristianos dan, ¿sí? A través de los distintos canales. Obviamente no los sigo todos, sigo apenas a dos
a dos pastores, a uno con las prédicas, al otro con sus enseñanzas y con las noticias que dan. Y vemos que las iglesias que se dicen cristianas hacen barbaridades, tanto en lo que predican, dicen barbaridades, cuanto en lo que hacen, ¿sí? En sus manifestaciones. O sea, son falsas iglesias que se llaman cristianas de manera equivocada y que lo que propenden es a agradar a la gente y a las filosofías diabólicas que existen hoy en día. Entonces es por eso que nosotros debemos afirmarnos en Dios. Es por eso que nosotros debemos tener bien claro el panorama. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando solo de los pastores que predicamos la palabra, sino de todos que debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios para que no aparezcan falsas doctrinas, vientos falsos de doctrina y que inquieten, que desenfoquen el camino del cristiano. Bueno, entonces precisamente entre estas situaciones que se dan, que estaba diciendo Jesucristo, es necesario que yo muera para que se cumpla la escritura, pero también la escritura habla de que voy a resucitar al tercer día, así que por favor, ustedes afírmense. Y en este contexto, la palabra de Dios nos dice así, le pido por favor que vayamos a esta porción y que lo hagamos siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bueno, esto, digo, es parte de la invitación que Jesucristo nos hace a efecto de que nosotros podamos seguir la senda de justicia, caminar en pos de una vida que es una vida en abundancia, algo que hoy no lo tiene, por ejemplo, y que Dios nos promete en abundancia, es la paz, es la paz. Hoy la gente no vive con paz, vive eh, eh, a 100, a 500 kilómetros por hora, vive en angustia, vive en sobresalto, vive en endeudamiento, vive en conflicto, vive en bronca, vive en una competencia desleal, ¿sí? Es decir, vivimos enfocados en todo lo que nos aturde, nos perturba, nos atosiga, ¿sí? Cuando deberíamos enfocar nuestra vida en lo que nos ayuda, en lo que nos trae paz, en lo que nos bendice y cumplir las responsabilidades que en la vida tenemos que cumplir, ¿sí? Ya sea de la índole que sea, es decir, académica, laboral, estudiantil, familiar, social, etcétera, etcétera. Se puede cumplir todo eso, pero con paz, ¿sí? Entonces, Dios nos ofrece una vida en abundancia y entre esa abundancia está la abundancia de paz que no vive este mundo. ¿Por qué? Porque tiene su objetivo en otras cosas, porque ha distraído su atención de la propuesta de su creador. Bueno, ¿qué nos dice en estos versículos? Le digo, cuando Jesús previamente, usted puede ver los versículos anteriores, inclusive el 21 y 22, en el que Jesús les dice a ellos, es necesario que se cumpla la escritura, que yo voy a enfrentar este sacrificio por ustedes, pero no les voy a dejar solos, yo voy a resucitar. Al tercer día voy al encuentro nuevamente con ustedes y esperen la promesa del Padre que el Espíritu Santo vendrá para que les guíe, de tal manera que nunca, nunca van a estar solos. ¿Para qué tenía que venir el Espíritu Santo a morar en la vida del cristiano? Para ayudarnos a permanecer, para ayudarnos a perseverar. ¿Por qué? Porque esta invitación aquí nos muestra tres aspectos en los versículos que acabo de mencionar. El primer aspecto es lo que implica seguirle, lo que implica seguirle. Seguirle a Jesucristo no es tomar una decisión ligera que va a coincidir o a someter esa invitación, la voy a someter a mi voluntad. Eso no es así, es todo lo contrario, ¿sí? Antes había, yo no sé hoy, obviamente mi vida social no llega a esos aspectos, pero antes
cuando yo no tenía a Cristo Jesús en mi vida, a pesar de que era un hombre muy religioso, había ciertas invitaciones a compromisos sociales, a fiestas, ¿sí? Que lo hacían no precisamente con un propósito de celebrar algo, sino que simplemente era una fiesta, es decir, te invitamos a que vengas a divertirte, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo de la invitación había unas letritas que todo mundo entendíamos y que significaban estricto derecho de admisión. ¿Sí? Esas letritas eran EEA, estricto derecho de admisión. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que si alguien quería comparecer a esa fiesta, tenía que someterse a las normas que le permitan ser admitido en la fiesta. Es decir, por ejemplo, si la fiesta era de gala, había que ir de terno, porque si uno no iba de terno, aunque tenga mucha gana y aunque haya pagado su entrada, no podía ingresar, porque había un estricto derecho de admisión. A veces ese estricto derecho de admisión implicaba que tiene que ir con pareja, no podía ir una mujer sola o un hombre solo, sino que tenía que ir en pareja. ¿Por qué? Porque esas eran las normas que se habían puesto para esa invitación. Y así, ¿no es cierto? Si es que era sport, si es que, en fin, es decir, alguien que de pronto estaba vestido como yo. Esta es mi vestimenta de lunes a sábado, ¿sí? El domingo me pongo bastante más elegante para predicar delante del pueblo de Dios y para poder subirme al altar, ¿sí? Y habían fiestas en las que se aceptaba una vestimenta como esta. Y si alguien iba con un calentador deportivo, con un traje deportivo, sea un pantalón corto o un pantalón largo, pero los que se conocían antes como calentador, ¿sí? No podía entrar. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo los derechos, no estaba cumpliendo las normas de admisión que se habían dictado para esa invitación. Pues acá es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha invitado, dice, ven, sígueme, pecador. Si no puedes, yo te traigo en mis hombros, yo te cargo, ¿sí? Pero si es que me sigues, debes tomar en consideración este aspecto. Primero, lo que implica seguirle. ¿Qué implica seguirle? De acuerdo al versículo 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz cada día y sígame. Entonces está implicando dos aspectos aquí, dentro de este que es el seguirle. El primero es que uno debe tener capacidad de renuncia, porque Dios nos está invitando primero a que tengamos aquí en la tierra un cambio de vida, una vida que esté enfocada y orientada a la invitación eterna, que es una vida eterna, es decir, después de que muramos, un día tendremos que ser despertados y vamos a ser despertados en un orden en el que depende mucho de cómo hayamos vivido en esta vida y de lo que hayamos dispuesto, y la voluntad apuntando hacia qué, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que haya capacidad de renuncia, porque si yo digo, perfecto, yo voy a seguir esta doctrina, pensemos que no es la cristiana, que es cualquier otra doctrina, ¿sí? Yo decido hacerme militar, ¿sí? Por dar un ejemplo. Yo decido hacerme militar, pero yo no estoy en condición de cortarme el pelo, y mucho menos tan corto como lo tienen los otros. Pero yo no estoy en condición de hacer ese ejercicio físico que resulta exigente para mí, ¿sí? Entonces yo acepto hacerme militar, pero a mí no me hagan poner esa ropa de esos colores tan feos, ¿sí? Yo me voy a hacer militar, pero yo no pienso tomar una pistola jamás. Entonces, simplemente está diciendo, usted quiere hacer, pero quiere hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, no es admitido aquí. Entonces, el tener la capacidad de renuncia, el decir, yo quiero renunciar, ¿sí? Yo quiero seguirle y como quiero seguirle, entonces acepto, dispongo mi vida, mi corazón para renunciar. No va a ser fácil, ¿sí? Pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque veo que el propósito es mayor que mantenerme en mi postura. Entonces hay que negarse a sí mismo, eso significa renuncia. Entonces yo voy a tener que renunciar, no sé a qué nomás, no sé, lo importante es saber que a donde voy a estar mejor. Que el estilo de vida que voy a adquirir es mucho mejor, es de paz, de tranquilidad, de bendición, de prosperidad y de problemas que van a ser solventados porque yo sé con quién estoy caminando, ¿no es cierto? Entonces, negarse a sí mismo es tener la capacidad, la condición, la claridad de que tengo que renunciar, que voy a renunciar a algunos aspectos de mi vida si es que quiero seguir. Si me niego a renunciar, si me niego a predisponer mi vida para que se sucedan cambios, entonces no le voy a seguir, así de simple.
no puedo seguir, no tengo la condición de seguir. Primera cosa. Y el otro aspecto que nos muestra aquí es que al renunciar, al tener esta capacidad de renunciar, nosotros vamos a entender que hay un camino que va a requerir esfuerzo. Dice, tome su cruz cada día. Es decir, es adquirir una responsabilidad diaria, permanente, hasta cuando muramos, de si es que se necesita un esfuerzo mayor, un sacrificio, un plus, una dosis extra de comportamiento eh, previsto por Dios, propuesto por Dios, pues lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegará un rato en que yo voy a tener que morir. No estoy hablando de la muerte física, algún rato vamos a tener que morir, si es que Cristo no viene antes. Estoy diciendo que algún rato tendremos que morir a nuestro yo, ¿sí? Para que Cristo venga y resucite nuestras vidas. Entonces, por eso dice, coja su cruz cada día. ¿Qué significó la cruz? Muerte, ¿sí? Es dar por terminado algo, es poner un hito final, ¿sí? Entonces, nosotros debemos cada día estar en esa condición de ir haciendo morir el yo, de ir haciendo morir nuestra carnalidad, nuestro deseo, nuestro apetito, nuestra voluntad pecaminosa, que la voluntad en general de los seres humanos, ¿sí? Es el pecado, es el instinto tenemos hacia el mal, hacia lo incorrecto, hacia lo que no nos ayuda, pero eso tiene que ir muriendo. ¿Para qué? Para que también esa cruz un día quede vacía, como quedó vacía, y al tercer día resucitó Jesucristo. Por eso los versículos anteriores del capítulo 9, que es el que nos ocupa en esta mañana del Evangelio de Lucas, el 21 y el 22, Jesucristo les aclaraba eso. Les decía, es necesario que se cumpla lo que está dicho en la palabra, porque yo voy a morir, pero voy a resucitar. Así que ustedes cojan su cruz, porque también de a poco irán muriendo al viejo hombre para que resucite un nuevo ser, ¿sí? Creado conforme a la voluntad de Dios. El segundo aspecto que nos muestra aquí, cuando nos dice que todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la salvará. Obviamente no está hablando de una pérdida de vida física, de una pérdida de vida humana de ese momento, ¿no? Porque si no, yo quiero seguirte, Señor, entonces tengo que perder la vida, me morí. No, no es así. Está hablando de perder la vida que no conviene, ¿sí? Y de arriesgar la vida que conviene, ¿sí? Perdiendo la anterior, con lo cual implica pérdida de muchos aspectos, ¿no? Entonces, esta significa un cambio total de vida, un cambio total de vida. ¿Qué nos habla del cambio total de vida? Lo primero que nos dice es que nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios, ¿sí? La propuesta que Dios nos quiere hacer, la propuesta que Dios nos quiere hacer, es una propuesta que transforma nuestra vida totalmente, ¿sí? Aunque digamos, como yo lo solía decir en mi necedad, en mi ignorancia, no, si yo soy buena persona, yo soy buena gente, yo soy un lindo, yo soy comedido, yo soy responsable, yo soy. Vea, el cambio que Dios va a hacer es total, porque la mayor parte de nuestra vida es mala en nuestras actitudes, conductas, pensamientos, etcétera, etcétera. Lo poco de bueno que hay, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios lo que va a hacer es mejorarlo. Entonces esto implica un cambio total de vida porque hay que aprender a creerle a Dios y aprender a aceptar sus resultados. Aprender a creerle a Dios y aprender a aceptar sus resultados. Entonces, si como resultado de seguirle, de perseverar, de creerle, de hacer lo que Dios pide, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? Que nosotros vamos a comenzar a perder, por ejemplo, amistades. Vamos a comenzar a perder ciertos espacios en donde antes socialmente éramos muy aceptados, pero que ahora por nuestro cambio de vida, por salvar nuestra vida, por salvar nuestra alma, por proyectarnos a una vida eterna, vamos a perder espacios aquí. Sí, ya le digo, hay mucha gente que nos va a dejar de ver con agrado, nos va a dejar nos va a criticar inclusive que antes eran quizás nuestros amigos. Y obviamente es porque nosotros estamos apuntando a la vida eterna. Entonces yo le digo, mire, si usted quiere llegar de aquí a un punto en donde usted sabe que va a estar mejor, ¿sí? Pensemos en un viaje en el que digo, yo quiero, mi objetivo es llegar a ese lugar.
en donde sé que voy a estar muy bien, voy a disfrutar, etcétera, etcétera. Piensa en todo lo bonito que pudiera ser un objetivo, un lugar. Pero usted dice, sí, no, aquí ha habido esta situación, aquí me quedo. O yendo por este otro camino, también dice que hay esta otra diversión, ¿sí? Y por distraer por aquí, por acá, se va deteniendo, se va distrayendo, se va alejando, ¿sí? Y no llega a ese objetivo. Y usted dice, no, no llegué al objetivo, pero de todas maneras pasé bonito, ¿sí? Pues resulta que con Dios las cosas también pueden ser así. Si usted quiere pasar todo bonito de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su humanidad, de acuerdo a lo que usted considera como placeres, ¿sí? Nunca va a llegar a la vida eterna. Todo lo contrario, va a llegar a una condenación eterna. Pero si uno, ¿sí? Acepta un cambio total de vida. Todo cambio, toda crisis, porque crisis significa cambio, no necesariamente malo, todo cambio, toda crisis, toda transformación implica ciertas rupturas, implica ciertas cosas que se pierden y otras que se ganan. Y eso es lo que Dios nos está proponiendo en esta invitación, de seguirle, con lo que implica seguirle, de aceptar un cambio total de vida. ¿Cómo se facilita un cambio de vida con Cristo Jesús? Ese cambio de vida se facilita cuando nosotros mantenemos un compromiso. Mantenerse comprometido, que es el tercer aspecto que nos muestra aquí la palabra de Dios, es realmente importante. ¿Por qué? Porque el versículo 26 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en el del Padre y de los santos ángeles. ¿Sí? Está diciendo que mantenerse comprometido no es fácil, ¿sí? Porque esto implica, como le decía anteriormente, en el punto anterior, creerle a Dios y esperar sus resultados, aunque muchas veces seamos criticados, juzgados, señalados, pero mantener el compromiso ayuda a seguirle, a enfocarnos en Dios, cuando uno no se avergüenza de lo que está haciendo, cuando uno no se avergüenza, porque obviamente no nos causa vergüenza, el mundo nos querrá avergonzar, ¿sí? Cuando uno no se avergüenza de seguirle a Dios y de procurar santidad. Hay gente que no se avergüenza de ser borracho, hay gente que no se avergüenza de ser grosero, hay gente que no se avergüenza de ser corrupto, hay gente que no se avergüenza de alterar su naturaleza propia de la humanidad. Sí, hay gente que no se avergüenza de un sinnúmero de situaciones que son extremadamente fatales, pecaminosas, desde todo punto de vista criticables, y no se avergüenzan. ¿Por qué no se avergüenzan? Porque la mayoría lo hace, porque la mayoría o la sociedad tiene una aceptación mayoritaria de ciertas actitudes, conductas y comportamientos, y no se avergüenzan. La gente no se avergüenza de una cantidad de pecados o de actitudes que son pecaminosas o degeneran en el pecado, y no se avergüenza la gente, porque más bien es aplaudida, porque como es mal de muchos, consuelo de tontos, así había una frase que decían los antepasados, muy sabia por cierto, pero cuando uno procura lo correcto, es decir, cuando te dicen, súmate a la corrupción, y uno dice, no, yo no me hago eso, pero no seas tonto, esto te va a fructificar, esto te va a prosperar, o esto al menos te va a ayudar en parte, y uno dice, no, no, entonces no es que estoy negando la prosperidad, no es que estoy negando la ayuda, estoy negando el delito, estoy negando el pecado, estoy negando el robo, ¿sí? Mira, tienes la posibilidad de caer en fornicación o en adulterio. No, qué gran oportunidad ser fornicario y tener todo el sexo del modo que yo quiera tenerlo. Sí, no es que yo sea raro, no es que esté enfermo, es que simplemente no le agrada esa conducta de vida a mi Dios. Y no me avergüenzo de ser íntegro, pues. No me avergüenzo de ser pulcro. No me avergüenzo de ser transparente. Entonces, por eso dice, el tercer aspecto, hay que mantener un compromiso, porque el mantener ese compromiso va a hacer que nosotros podamos caminar en la línea correcta. El mantener un compromiso es lo que va a permitir que nosotros estemos siempre enfocados hacia lo que queremos, ¿sí? Hacia la vida eterna. Entonces, no nos vamos a avergonzar. Yo recuerdo que una de las situaciones que a mí me vi provocado, digamos, a los inicios de mi vida cristiana, era que cuando estuve en una reunión social, ¿sí? De las poquísimas que comencé a asistir,
no por ser cristiano y no gustarme la vida social, no, sí, de hecho me gusta, sí, obviamente escojo qué tipo de reuniones asisto y qué tipo de reuniones no las asisto, pero era esto de que acéptame un traguito, pero si tú sí tomabas, ¿no? Entonces había dos opciones para no tomar, porque la idea era no tomar, una por no dañar mi cuerpo, no dañar mi imagen, etcétera, etcétera, ¿sí? Y había dos opciones. La una era decir, es que estoy con pastillas, es que el médico me dijo que no, eh, por hoy no, ¿sí? Era la una. Y la otra era no avergonzarse de su palabra y decir, no porque hoy vivo para Cristo. Me acuerdo que cuando yo di esa respuesta, o comencé a dar esa respuesta, que la di pocas veces, no fue necesario, nunca más me invitaron, ¿sí? Cuando yo comencé a dar esa respuesta, no porque vivo para Cristo, ¿sí? Algunos se me rieron, otros me reprocharon, no les gustó a muchos, pero yo sabía que no tenía que avergonzarme de su palabra si su palabra estaba cambiando y transformando mi vida. ¿Cómo se llama esta prédica o esta pequeña enseñanza, esta pequeña charla? Se llama Solo para valientes, porque solo los valientes, ¿sí? Solo los dispuestos, solo los entregados, los comprometidos, los que aceptamos un cambio de vida y que estamos en constante cambio, porque no es que caminamos en la perfección, vamos a heredar el reino de los cielos. ¿Para qué es la invitación? Para que aquí tengamos una vida y que la tengamos en abundancia y para que luego de la vida en abundancia terrenal podamos tener una vida eterna de plenitud en la presencia y dentro de la voluntad perfecta de nuestro Creador. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.